Sí, gracias por el pase. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, quien se encuentra en compañía de varios miembros del Comando Venezuela, también diputados de oposición, con relación a este resultado electoral, luego que se conociera en horas de la noche de este domingo. Muy buenas tardes. Bueno, hay un camino y el camino es la unidad para asimilar los resultados, para aprender de ellos y para seguir adelante, la unidad para trabajar juntos por las metas que vienen. No solo la elección de gobernadores en diciembre y la elección de alcaldes en abril, sino todo lo que hay que hacer con este país y en este país, porque el país no solo existe de elección en elección, el país existe siempre, existe todos los días. Así que el motivo para estar unidos y para trabajar unidos no se limita a la agenda electoral, sino que por supuesto, sobre todo se contrae a la necesidad que el país mostró ayer de tener una alternativa. Ayer ya hubo la reacción que es la nuestra, que compartimos con nuestro candidato presidencial, Enrique Capriles, que reaccionó con mucha gallardía como correspondía, con la personalidad y la calidad que había demostrado durante la campaña y que ha demostrado durante su desempeño como servidor público, y dio una ya versión oficial de la reacción. Pero siempre hay detalles que explicar y por eso estamos aquí. Estamos aquí juntos para conversar de eso. Hoy también hay reunión de la mesa, la primera reunión después de las elecciones. En la mesa también hay un proceso que habrá de conversaciones, de discusiones y de análisis, todo para enriquecer nuestra propuesta y fortalecerla. Una primera palabra tiene que ser para reconocer a nuestro candidato presidencial, Enrique Capriles, el excelente trabajo realizado. Por todos los sentidos muy orgulloso de su desempeño como candidato y Venezuela espera mucho de su liderazgo. También reconocer, desde luego, a todos los equipos de campaña, los comandos Venezuela de los estados, los comandos Venezuela de los municipios, las mesas de la unidad a nivel nacional, regional y municipal. Toda la cantidad enorme de voluntarios que se desplegó durante todo el país. En el día de ayer, nuestros testigos y todos los enlaces y la maquinaria de defensa del voto. A todos ellos nuestra gratitud. Nosotros habíamos dicho y siempre lo dijimos que librábamos una campaña en condiciones muy desiguales, que en Venezuela las elecciones eran libres, pero no eran limpias, eran libres pero no eran justas, porque no había equidad, no había igualdad entre los actores que competían. Hay un actor que compite con todas las ventajas que da el gobierno, que las usa con un superávit de recursos y con un déficit de escrúpulos. Eso ha quedado plenamente demostrado en esta campaña. Y otro actor que, en este caso, la alternativa, que tiene que acopiar los mayores esfuerzos para poder echar adelante. Bueno, esas condiciones las conocíamos, ¿no? Ahora llorar por eso. Y a quejarnos por eso, no. Entramos a la contienda en esas condiciones, sabiendo que era así, y en esas condiciones dimos la lucha que dimos, y en esas condiciones continuamos luchando. Y si algo tiene de claro como señal, reconociera a la hora que lo hizo, el resultado es para dejar clarísimo, esta es una alternativa de cambio democrático, pacífico, constitucional y electoral, y por ese camino vamos a seguir ofreciendo nuestra alternativa y por ese camino vamos a triunfar. Unos simples datos para que ustedes tengan claro, cuando uno mira reposadamente el desbalance absoluto en el cual esta campaña ocurrió. Desde el 1 de julio el presidente tuvo 47 horas de cadena por radio y televisión, 47 horas, el equivalente a 2 días completos. Es como si hubiera estado 2 días enteros ante las pantallas de televisión. Pero además, si ustedes suman los minutos, los 3 minutos diarios de las cuñas de la ley, de la campaña electoral, las cuñas autorizadas, da 4 horas y media de campaña. Pero además sume los 10 minutos de la ley resorte, da 15 horas adicionales. Entonces estamos hablando de cerca de 60 horas frente a 4 horas y media que era la campaña a la cual teníamos nosotros acceso en nuestros spots publicitarios, nuestras cuñas. Eso es solo una dimensión que no cuenta el uso indiscriminado de BTV, el uso de los bienes públicos desde los edificios hasta los automóviles y aviones del Estado,
La verdad es que la reelección presidencial que está en la Constitución, en los países donde existe, está llena de regulaciones que aquí no hay. Está llena de regulaciones que, por supuesto, constriñen y diferencian muy claramente al presidente candidato del presidente en funciones. Pero no lloramos sobre la leche derramada. En este contexto vamos a seguir luchando, en este contexto vamos precisamente a insistir a los venezolanos que ese es un abuso que es inconveniente para el país, que ese abuso implica distracción de recursos que hacen falta para las escuelas, para los hospitales, para la policía, para la seguridad y la tranquilidad de los venezolanos. Así pues que seguimos adelante, estamos orgullosos de nuestro candidato, hay un camino ciertamente y la unidad es ese camino y estamos abiertos a las preguntas de ustedes. Ellos están aquí no solo para hacer un ejercicio allí, un plantón, sino para poder responder preguntas también en el caso. Está Richard Mardo, el jefe de campaña en Aragua, está mi paisano, el gobernador del estado Lara, ciudad de motor larense aquí, tenemos rodeado a Ramón José Medina por cualquier cosa, está rodeado de este caraquista que está aquí. Falcón del estado Lara, Ramón José Medina, subsecretario de la Mesa de la Unidad, Armando Briquet, jefe de nuestra campaña, Miguel Pizarro, que es el ganador como utility, el MVP de esta temporada, y Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional. Pues miren, sí estamos tristes, vamos a ver, ¿para qué vamos a estar con esas cosas? Sí estamos tristes porque no nos alegra el resultado. Pero no estamos deprimidos para nada, no estamos deprimidos en absoluto, porque tenemos claro lo que tenemos que hacer. Es muy difícil amanecer un día y no saber qué hacer, no tener trabajo, no tener mucho trabajo por hacer. El trabajo de seguir construyendo una alternativa, de seguir trabajando en el camino que hemos comenzado. Todo esto que se ha logrado, estos 6 millones y tantos de venezolanos, se merecen una respuesta. Pero también los cerca de 8 millones que votaron por el señor presidente. Esos 8 millones que, si el gobierno sigue actuando como ha venido actuando, los va a abandonar por el camino. Esos 8 millones también merecen respeto. Y es por el respeto a todos los venezolanos que tenemos la obligación de trabajar. Y nos levantamos esta mañana, bueno, con traumatismos generalizados, desde luego, con varios golpes en el cuerpo y en el ánimo, pero muy seguros de lo que tenemos que hacer y ya lo empezamos a hacer. Bueno, estamos grabados el presidente y llamó por teléfono a Enrique Capriles. Los detalles de eso se los va a dar Armando a la pregunta de ustedes, y por lo pronto, pues saludos y estamos a la orden. Buenas tardes, doctor Avelledo. Nuestra primera pregunta tiene que ver con lo que usted hablaba de que en otros países existe regulación para la reelección presidencial. Queremos saber si se tiene previsto proponer alguna ley o reforma para que se regule entonces el uso de recursos para las campañas cuando se trate de reelección. Y una segunda pregunta, el presidente llamó al diálogo a la oposición, al diálogo y al debate político. Quisiéramos conocer en qué condiciones creen ustedes que se debería dar ese debate, qué expectativas se tiene ante ello. Muchas gracias. Con relación a esa legislación, el equipo de abogados nuestro va a trabajar en una propuesta con la finalidad de hacer una propuesta de norma que sea respetuosa con los venezolanos. Porque esto se trata de respetar a los venezolanos. Esa plata no es del que está mandando, chicos. Esa plata es de todos los venezolanos. Es decir, yo puedo, si no me gusta la programación de un canal, puedo cambiarla. Pero yo en el canal 8 no puedo evitar pagar IVA, ni puedo evitar pagar impuestos sobre la renta. Entonces, yo como ciudadano estoy financiando la existencia de ese canal, bueno, tengo derecho a un cierto control democrático sobre esos bienes. Con relación al diálogo, el diálogo parte de una base. 1, reconocimiento. 2, respeto. Tú reconoces la alteridad, es la condición de que hay otro que es legítimo, hay otro con el que tienes la obligación de hablar porque existe. Con la nada no se habla, con los apátridas no se habla. Entonces hay que empezar por respetarnos, ¿eh? Primero reconocerlo y después respetarlo. Nosotros ayer, cuando reconocimos su triunfo y respetamos su condición de presidente de la República, le recordamos que él también es presidente de todos nosotros. Es que es una cosa que no recuerda a menudo y no vale que lo recuerde una vez cada 6 años. Tiene que recordarlo todos los días. Entonces, ¿cómo no? Vamos
a siempre estar dispuestos al diálogo, pero a un diálogo que parte de esa base. 1, del reconocimiento, y 2, del respeto, y que tiene un propósito, que es Venezuela. No es que vamos a hablar por ganas de echar cuentos, a comentar cómo va el campeonato de béisbol, o sea, no es con ganas de eso, como traen varias metáforas béisboleras porque ya está cerquita el campeonato, pero no es para hablar de cualquier cosa, de cosas y tal, como dice un amigo mío. No, es para hablar de lo que tenemos que hablar, que es de Venezuela, para hablar de cómo hacemos para que en Venezuela menos gente sufra por la violencia, para hablar de cómo hacemos para que en Venezuela más gente tenga vivienda, para hablar de cómo hacemos para que en Venezuela se controle la inflación, para hablar de cómo hacemos que en Venezuela haya mayor producción a precios más razonables, para ver cómo hacemos para producir empleos en este país, para ver cómo hacemos que las escuelas para los niños venezolanos sean de la misma calidad que las escuelas para los niños coreanos o chinos o norteamericanos o alemanes, que no tienen por qué conformarse con escuelas inferiores. Para eso es que hay que hablar, y para eso estamos dispuestos a hablar siempre, a la hora que sea. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Chita, de la Agencia de Noticias AP. Quisiera hablar un poco cada uno sobre el futuro de la oposición, qué peligros hay y qué tienen que hacer para tener un mejor resultado en el futuro, evitar las divisiones, por ejemplo. Y por último, ¿Capriles tiene previsto seguir como líder de la oposición? Introductoriamente, el único peligro que tiene la oposición es no seguir. No es la oposición, es la alternativa, es la unidad. Si una de las características que hemos tenido en este proyecto es que nosotros nunca nos autocalificamos de oposición, no somos la alternativa. Y eso es una característica, es una definición política. Y así vamos a continuar. El único riesgo que podríamos correr, el único peligro que podríamos correr es dejar de ser. Y mientras corremos los riesgos normales del debate político, inclusive el riesgo de ganar, que es el que más me gusta de todo. Entonces, si tú querías... El dejar de ser es porque podemos pasar a ser gobierno. Mira, Christopher, siempre lo dijimos, además con mucha responsabilidad. En mi rol de jefe del comando de campaña, de jefe del comando Venezuela, y le agradecemos a todos los hombres y mujeres que a lo largo del país confiaron en la opción que estábamos planteando, que confiaron en el camino que estábamos decidiendo. Bien, son las 5:02, estamos en Aló Ciudadano, rueda de prensa desde el Comando Venezuela. Está hablando doctor Briquet, también está acompañado de Ramón Guillermo Veledo, de Ramón José Medina. En medida que vayan hablando, los vamos a ir una rueda de prensa. Escuchemos. Eso no nos frustra, eso más bien nos da más fuerza y más energía para seguir luchando. 6,5 millones de venezolanos, y los agradecemos profundamente, quieren construir un país mejor y dicen de una manera muy clara, la vida que tenemos hoy no se parece a la vida a la cual tenemos derecho. Pero esta cruzada electoral y las elecciones se ganan o se pierden, pero lo único que no podíamos perder, ni ganando ni perdiendo, era la unidad. Y siempre apostamos a la unidad y a mantenernos todos juntos. ¿Todos juntos en torno a qué? A buscarle solución a los problemas de los venezolanos. Todos juntos en torno a qué? A luchar porque Venezuela pueda vivir mejor. Todos juntos en torno a qué? A que la plata de Venezuela se gaste en los venezolanos y no se siga regalando en el exterior. Nos llamó muchísimo la atención que justamente en el acto en el cual el presidente ayer habla de su triunfo, nuevamente pone intereses de afuera por encima de los intereses de los venezolanos. Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha y todo eso nos mantiene unidos, todo eso nos mantiene y vamos camino a una próxima elección. El 16 de diciembre saldremos a elegir a los nuevos gobernadores en el país. Tenemos una fórmula unitaria en todo el país. Los elegimos a todos en las primarias del pasado 12 de febrero y no tenemos ninguna duda que vamos a tener unos excelentes resultados electorales también el 16 de diciembre para seguir construyendo esa Venezuela a la cual tenemos derecho. En cuanto a la segunda pregunta de qué va a hacer Enrique Capriles. Enrique Capriles, si algo demostró a lo largo de esta campaña, es que es un hombre íntegro, que es un hombre coherente y consistente entre lo que piensa y lo que hace, que va predicando lo que cree,
que cree en el diálogo y por eso ve a los ojos a los venezolanos, que cree en el otro y por eso tiende una mano para que todo el mundo pueda progresar. Esta campaña se hizo en la calle, rodeada de gente, porque creemos en el otro, porque creemos que esta causa es para beneficiar a todos los venezolanos y no para mantenerse en el poder unos pocos, como es lo que la propuesta que terminó ganando. Entonces, en esa coherencia y en esa consistencia, no tengo ninguna duda que Enrique Capriles va a seguir luchando por todos los venezolanos. Una derrota electoral no es una derrota política, al revés. Con mucho orgullo, además, podemos decir que esas 6,5 millones de venezolanos que votaron ayer, votaron por Enrique Capriles, por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que merecemos, y no votaron en contra de quien estaba gobernando. Por primera vez dejamos de votar en contra mayoritariamente para votar en positivo, para votar por el futuro, y ese futuro lo vamos a seguir construyendo. Una derrota electoral no detiene lo que tenemos derecho. Una derrota electoral no detiene la esperanza. Y también agradecemos a todos los que nos han llamado el día de hoy, los mensajes de solidaridad, de gente que nos ha dicho gracias por permitirnos volver a soñar. Le decimos no le vamos a fallar, no nos está permitido fallar. Somos una relación, un equipo, una unidad que está comprometida con la gente y no vamos a fallar. Seguiremos avanzando para que todos podamos vivir tranquilos, con Enrique Capriles a la cabeza, que ha demostrado su integridad, su coherencia, su compromiso con todos los venezolanos. Así, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta es, como ya mencionaron, el tema de la llamada al presidente, un poco cómo fue esa conversación. Y otra pregunta también, bueno, con la información que tienen ya con todos los testigos después de las elecciones, ayer se aceptó el resultado, pero no se entró en mucho detalle, entonces un poco están conformes con las cifras que presentó el CNE, hay muchas denuncias de fraude por ahí en las redes sociales, bueno, un poco su opinión al respecto. Gracias, Alex. Contesto las dos y después damos el derecho de palabra a otro para que intervenga. Fui un testigo de excepción de la llamada porque la llamada se hizo por mi teléfono. Me llamaron a mí, Enrique Capriles no usa el teléfono, la gente a veces no lo cree y no lo usa, entre otras cosas, para que no lo graben. Y por eso no usa el teléfono, porque además vivimos sometidos a veces a esa persecución de una u otra manera. La llamada se hizo por mi teléfono y tuvieron una conversación, repito, en la cual el presidente Chávez, y así fue reconocido por Capriles, el trato de presidente, y por primera vez Chávez lo trató por su nombre y apellido. Lo trató por Capriles, lo trató por Enrique, y se lo dijo de esa manera: presidente, primera vez que me trata con nombre y apellido y no con descalificaciones de majunche o de la nada o de cualquiera de esas cosas que fueron a lo largo y ancho del país. ¿Qué pidió Capriles? Respeto y reconocimiento a las 6,5 millones de personas que votaron por él. Respeto y reconocimiento de que en este país existimos una mayoría importantísima de venezolanos que no estamos conformes con lo que estamos viviendo y que queremos vivir mejor. Yo no tengo ninguna duda, y eso fue lo que se expresó además en esa llamada, no tenemos ninguna duda de que este país, para poder progresar, pasa por el reconocimiento al otro. Enrique Capriles reconoció que 8 millones de personas el día de ayer prefirieron que él no fuera la opción, el próximo presidente de la República. Lo reconoce y lo acepta. Se ganó el respeto de todos los venezolanos, sin duda alguna, en una campaña admirable y comportándose íntegramente como un demócrata que acepta los resultados. Esos fueron los términos de la conversación. Además, Capriles le pidió, le habló de que le parecía y le deseaba larga vida, le deseaba pues que su salud se siguiera recuperando. El presidente Chávez pues reconoció que tuvo que salir a la calle a hacer unos esfuerzos físicos importantes por la campaña que estábamos desarrollando y le mandó felicitaciones a todo el equipo de campaña del Comando Venezuela por el trabajo que habían hecho. Yo no tengo ninguna duda de que el día de ayer ganamos todos los venezolanos si se mantiene un clima de unidad y además marcamos dos caminos muy claros. Y eso es importantísimo para nosotros y eso quedó pues reflejado en la votación del día de ayer. En cuanto a los resultados, nosotros aceptamos los resultados. Nos llamó muchísimo la atención que en el fondo creyeran que no lo íbamos a aceptar. Los demócratas aceptamos la voluntad de la mayoría y nos corresponde hacerlo así. Eso no quita, y nos dijimos en todo momento, que estamos haciendo una revisión
con todas las actas que tenemos en nuestras manos, una revisión acta por acta de todo el proceso, a ver si están totalizadas tal cual fue expresada por la mesa de votación. Estamos haciendo una revisión de los centros de votación que cerraron un poco más tarde con los que habían cerrado a la hora. Estamos verificando las auditorías que se hicieron, la apertura en cada una de las mesas para chequear que esa auditoría corresponda por consiguiente y todo cuadre según haya sido expresado por los venezolanos. Decir que no ganamos la elección el día de ayer y que seguimos luchando por cada uno de los venezolanos no nos quita por consiguiente nuestro derecho a validar y verificar que ese resultado sea exacto a lo que expresaron los venezolanos, y lo estamos haciendo. Acta por acta la estamos verificando con el acta que nos entregó el CNE y estamos validando una a una para que coincidan cada una de las 44.000 mesas de votación con lo que se tiene que haber totalizado, así como las actas del exterior. Buenas tardes, Patricia Rondón del diario Primicia. Por cierto, ¿para cuándo va a estar lista esa revisión? Pero tengo dos preguntitas. Una, si Enrique se va a lanzar para la gobernación de Miranda, y la otra es cómo están interpretando ustedes los resultados, particularmente de esos 8 millones, casi 8 millones de venezolanos que votaron por el presidente Chávez, pese a que el mismo presidente ha reconocido que hay problemas en su gestión. No sé si contesto la de Capriles. Mire, Enrique Capriles anunciará al país si hay cambios en lo que está establecido y previsto. Él tiene que dirigirse en las próximas horas nuevamente a Venezuela y nos dirá pues si hay algún cambio en su aspiración o no, si va a aspirar a la gobernación o no. En definitiva, hay distintos caminos abiertos dentro del esquema de la unidad. Lo que es muy cierto es que él tiene un compromiso con todo el pueblo de Venezuela y va a seguir afianzándolo y va a seguir cumpliendo. Repito, si algo quedó demostrado es la integridad, la honestidad y la coherencia de Enrique Capriles Ramos. Sí. Bueno, es un trabajo manual. Recordemos que el sistema electoral es un sistema completamente automatizado, pero todos los mecanismos de verificación son manuales. Revisión del cuaderno, en ese momento en la auditoría, conteo de las papeletas, revisión con las actas, entonces hay que estar cotejando una a una, son 44.000 mesas. Estamos trabajando con la mayor rapidez posible, pero repito, son 44.000 que se dice muy rápido, pero hay que chequear dato a dato de cada uno de los partidos políticos en cada una de las actas, con lo cual es un trabajo pues que estamos haciendo con toda la gente, con todos los voluntarios, pero va a tomar un tiempo. Lo daremos a conocer lo antes posible. Miren, con respecto al tema de los resultados electorales, como lo decía el doctor Aveledo, como lo decía Armando, nosotros reconocemos que hubo una mayoría que se expresó y reconocemos que hubo un grupo de venezolanos que decidió reelegir a quienes hoy están en el poder. Lo importante es que quienes salieron victoriosos de esta contienda electoral entiendan que en nuestro país hubo un cambio, que en nuestro país existen dos visiones de cómo debe ser llevado el poder, de cómo debe ser la gestión pública, que en nuestro país hay más de 6 millones y medio de venezolanos que entienden que hay una gestión que puede ser mejor, que entienden que hay una Venezuela distinta que puede construirse. Hay un montón de jóvenes por todo el país que participaron de la elección, que participaron votando, que fueron voluntarios, que ayudaron, que entienden que hay un futuro mejor para nosotros. Nosotros respetamos a quienes hoy ganaron, pero lo importante es que quienes resultaron victoriosos de la contienda electoral, quienes hoy tienen el poder, entiendan que nuestro país debe abrirse un proceso de diálogo y de entendimiento, que deben reconocer que existe otra fuerza, que deben reconocer que hay más de 6 millones de venezolanos que tienen señalamientos a su gestión y que saben que nuestro país puede mejorar, que saben que para construir futuro hace falta que dejemos al lado los odios y las mezquindades, que entienden que para construir futuro hace falta dejar de lado los calificativos, hace falta dejar de lado las peleas y sobre todo entender que el ejercicio del poder es un ejercicio para todos los venezolanos, porque muy bien lo decía Enrique Capriles durante toda la elección. Lo dijo inclusive en su momento de la votación. Quien resulte victorioso de esta contienda debe entender que no va a gobernar por una parcialidad. Debe entender que no va a gobernar solamente para quienes votaron por él, sino que debe gobernar para todos los venezolanos por igual. Y gobernar para todos los venezolanos por igual pasa por entender que existe un país que tiene dos visiones, que está casi a la mitad entre una visión y la otra, y que lo importante y el éxito de esto es que construyamos un camino donde las dos visiones construyamos juntos soluciones, donde dejemos a un lado los odios y las mezquindades y entendamos que hay que avanzar para poder construir futuro, pero sobre todo de nuestro lado el entendimiento de que esto no termina aquí, de que nosotros dimos un enorme paso, que nosotros dimos un paso de madurez y de aprendizaje, nosotros dimos un paso de organización increíble y que de aquí sigue un camino que vamos a seguir construyendo, que estamos seguros que la historia nos va a dar la razón
y que estamos seguros que ese país de futuro, de progreso, ese país de oportunidades está muy cerca de nosotros. Hemos conquistado 6,5 millones de voluntades y sabemos que vamos a seguir creciendo. Sabemos que con los recorridos, con los viajes, con las caminatas, con la elección de gobernadores y la elección de alcalde, la gente que cree en nosotros seguirá aumentando, y en nuestra labor es con mucha responsabilidad, con mucha madurez, seguir construyendo este camino que sabemos a dónde nos va a llevar, a una Venezuela de futuro, de progreso y sobre todo de encuentro. Ojalá toda la gente que ayer se felicitó de un comando a otro, eso se trasladara a sus militancias, a familias que hace mucho tiempo no hablan, y que nos diéramos toda la mano y nos abrazáramos, porque al final eso es lo que hace falta en nuestro país. Sí, buenas tardes, Iseri Velasca de Noticias 24. Mi pregunta es, ¿por qué creen que Capriles Radonsky perdió en estados considerados opositores, tales como Zulia, Carabobo y Miranda? Y otra cosa es si la oposición tiene alguna estrategia de cara a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. Muchas gracias. Mira, yo te puedo incluso particularizar la respuesta, ¿no? Hablo del caso muy especial de Lara, quien además me permito felicitar a nuestro pueblo porque de manera masiva y cívica asumió el compromiso con Venezuela, y nosotros hemos venido sosteniendo esa tesis que hemos acompañado junto a Enrique Capriles, la tesis necesaria de profundizar la democracia en el país, de reencontrarnos como hermanos, de reconciliarnos y de construir un país verdaderamente para todos sin excepción. De manera que creemos que por el contrario hubo un crecimiento importante en la votación en algunas entidades federales que sin duda alguna acompañó a la alternativa que representamos hoy nosotros. Entonces, que haya en algunos casos diferencias muy puntuales, en el caso de Lara apenas son 7,000 votos, pero si hacemos la revisión de los escenarios anteriores o de los procesos anteriores, bueno, permíteme decir que el presidente de la República obtuvo una votación importante en las elecciones del 2006 y en las elecciones parlamentarias, que se ve muy disminuida en este proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ganamos pueblo, que esta alternativa gana espacios cada día en la población, que a pesar de que es una lucha dispareja contra el poder constituido, porque ciertamente hay un ventajismo del gobierno, no solo a través de los medios de comunicación social, sino de toda la estructura del poder del Estado. A pesar de eso, más de 2 millones de venezolanos se sumaron a esta alternativa. Y eso le dice mucho al país que tenemos un camino por delante, un camino que sin duda alguna algún día vamos a coronar, con un liderazgo claro, con mucha humildad, con mucho respeto, pero también con mucho compromiso en función de Venezuela. Yo, en lo particular, como gobernador de Estado, me siento muy satisfecho y muy orgulloso de la jornada del día de ayer, y yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos y muy contentos todos los venezolanos, porque ciertamente, como lo ha dicho Enrique, aquí ganó Venezuela. A partir de ahora, nosotros estamos obligados a seguir transitando el camino para que democráticamente nosotros podamos generar un gobierno de verdad que lo haga para todos los venezolanos sin ninguna excepción. Derek Blanco, Globovisión. 3 preguntas en específico. La primera, para cualquiera de los que están aquí quiera responder. Ya han asegurado que el presidente de la República, Hugo Chávez, y el ex candidato Enrique Capriles Radonsky sostuvieron hoy un diálogo vía telefónica. ¿Creen, sería la primera, que ese diálogo y ese espíritu se va a mantener por parte del gobierno nacional? La segunda, aquí hay 3 diputados a la Asamblea Nacional. Es para todos sabido que en la Asamblea Nacional también se ha mostrado una división, si se quiere, fuerte entre el oficialismo y la oposición. ¿Van a ustedes buscar tender puentes para tratar de que ese clima que se ha expresado por parte del ex candidato presidencial también se mantenga en la Asamblea Nacional? Y la tercera, ¿de qué manera, ha hablado ya usted de la estrategia, pero de qué manera van a motivar a las personas para las elecciones de diciembre, en vista de que, como bien lo ha señalado el doctor Ramón Guillermo Aveledo, se pueden encontrar muy desanimadas y tristes hoy por el resultado que se dio ayer en horas de la noche? Gracias. Mira, no, desanimado para nada. Golpeados, sí, reconozcámoslo. Uno pone la cara, pero claro que lleva la profesión por dentro. Estamos golpeados. ¿Para qué nos vamos a engañar, pues? Pero no estamos desalentados en lo más mínimo. Y olvídate de deprimido. No se cuenta, no entra aquí. No forma parte del diccionario de la unidad deprimirse. Así que estamos dándole. Y buscando siempre más bien ampliar. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar a más venezolanos. Llegar a los venezolanos en todos los estados, llegar más allá. Esta vez
Fíjate tú, esto es interesante. Si tú te das cuenta, después de 6 años de su más reciente elección, en 6 años, con toda la plata que manejó, con todo el poder que manejó, con toda la desventaja o la ventaja a su favor desde el punto de vista comunicacional, el presidente logró sumar 600.000 votos más, aproximadamente. Para acá se vinieron 2 millones. En esa asimetría, que si uno lo compara con un juego de fútbol, parece que jugáramos en una cancha inclinada. La arquería nuestra está aquí y la de está aquí. La nuestra es una arquería del tamaño de un portal de esos de centro comercial, y la de él parece de fútbol sala. Él juega con una cantidad de jugadores y los árbitros patean también la pelota cuando la tenemos nosotros. Cuando vamos a anotar nos sacan no, todavía no nos pitan, estamos en offside, y si medio reclamamos nos sacan tarjeta roja. Y además cada 3 segundos el árbitro detiene el partido y nos preguntan ellos, pero ustedes van a reconocer si les ganamos. Bueno, pues fíjate tú, y siendo así le metimos 6 millones de goles a esa arquería, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, y medio, que no es poca cosa. Así que bueno, esa es la realidad. Así que deprimido en lo más mínimo. Y bueno, ya te van a hablar de la asamblea. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar, porque somos demócratas. Ahora, los demócratas siempre hablan, ¿vale? Siempre están dispuestos a escuchar al otro, por una cosa elemental de respeto. Y siempre, claro, esperamos que los puentes del gobierno no sean como el de Cúpira. No, vale, que sean puentes que de verdad, porque ellos se ponen bravos cuando se les echan los puentes, y se ponen bravos cuando otro quiere montarlos. Por ahí anda una que sabe de eso. Y bueno, el punto es que tienen que ser puentes de verdad, amplios, para que puedan transitarse de lado y lado. Por nuestra parte, ese es nuestro deber. No es que es un placer, es que es nuestro deber, porque estamos en el servicio público. Y eso nos corresponde a nosotros. La gente que está en política debe estar dispuesto a eso, dispuesto siempre a hablar para entenderse con una finalidad, no para repartirse nada ni para negociar nada, con una finalidad: encontrar soluciones para la gente, soluciones de la vida real. No que vayamos a debatir acerca del socialismo del siglo XXI, del siglo 32 o del 48 y medio. Nosotros lo que tenemos es que discutir cómo hacemos para construir más casas. El gobierno hizo más casas los últimos meses, pero pasó 14 años sin hacer. Tenemos que ver cómo se hace para que haya muchas viviendas para los venezolanos. ¿Cómo hacemos para que no maten tanta gente? ¿Vale? Y ahí podemos colaborar todos. Y hay atribuciones que tienen las policías de los estados, de los municipios, y a nivel nacional, y hay atribuciones en la asamblea. Nosotros presentamos propuestas. Ahora, en el plano de la asamblea, que yo estoy de acuerdo también contigo, que la asamblea es para conversar, es para dialogar. Ellos a la asamblea redujeron el número de sesiones, imposibilitan el trabajo de comisiones, entregan la agenda cuando ya va a empezar, pero además la cambian después durante la propia sesión, y además conciben a la asamblea como una producción de televisión que van dirigiendo como un programa. Ahí están los villanos y los buenos, y eso y cuando se le ocurre a uno de los villanos hablar, entonces viene toda la sarta de insultos, de todo el catálogo, los que salen por televisión y los que no salen, pero que no son en horario todo usuario, no son aptos para llevar. Esa es la escena. Ahora a ellos les toca actuar dentro de esa escena, y ellos te van a contar, tanto Miguel Pizarro como Stalin González están aquí, y Mardo, sí señor, es que como Mardo ya yo lo tengo cara de gobernador, se me olvida que es diputado, y Mardo, bueno, que están allí trabajando para que así las cosas funcionen mejor. No sé quién empieza, Miguel. Empiezo por aquí, empiezo por la Claro. ¿Quieres empezar por la asamblea? Venga para acá. La asamblea. Dale, Gómez. Dios quiera que mañana todos los diputados entendamos que la Asamblea Nacional tiene que ser un espacio para la reconciliación, para la paz, que muchísimos proyectos de ley que están en gaveta lo desempolven, ¿no? La ley de misiones. Todavía seguimos y seguiremos intentándolo desde la Asamblea Nacional, que las misiones tengan rango constitucional, que la ley de desarme se apruebe, que la ley del primer empleo se apruebe, que la ley de no regalar más nuestros recursos a otros países se aprueben. Ayer el pueblo se expresó. La pregunta que tenemos que hacernos todos es: Dios quiera que a partir de hoy los problemas también tengan solución.
que no únicamente la elección de ayer, del 7 de octubre, a la cual reconocemos y felicitamos a los miles de testigos de mesa, a todo ese padrón electoral que hasta altas horas de la noche estuvo ahí esperando que el último elector se expresara. Nosotros seguimos confiando en el país, seguimos confiando en el liderazgo de Enrique Capriles y estoy seguro, completamente seguro, que pronto va a amanecer en Venezuela una nueva Venezuela. Siempre lo vamos a hacer como lo hicimos ayer, por medio del voto. Los que siempre engañaban al pueblo y decían que nosotros no íbamos a aceptar las elecciones, ayer nosotros le dimos una muestra al mundo. Y vamos a seguir trabajando por conquistar ese corazón de muchísima gente que hoy tiene la franela roja. Nosotros vamos a seguir trabajando como nos ha enseñado Enrique Capriles, para todos por igual. Bueno, voy a hacer una última pregunta. ¿Va a hablar? No, pregunta. A ver, mi pregunta, digamos, en esta primera reunión que ustedes tuvieron ya como Mesa de la Unidad, van a tener. Ok, bueno, no sé si ya han hecho algún balance de en qué cosas se falló durante la campaña. Y lo otro, ¿quiénes serían de concretarse un nuevo encuentro de diálogo con el gobierno, tomando en cuenta que el presidente hoy llama al ex candidato y anda en esa tónica de dialogar y de unión? ¿Quiénes serían los representantes de la Mesa de la Unidad para reunirse con el gobierno? Oye, voy a empezar por la última. Tenemos un país que está tan dividido que una llamada telefónica creemos que es el inicio de un diálogo. Fíjense lo grave que estamos, ¿no? Creemos el hecho que un candidato llame a otro y le reconozca el trabajo que hizo, eso ya da inicio a un diálogo, y no es verdad. El diálogo tiene que darse con el reconocimiento del otro y bajarle un poco la presión y la tensión a los insultos, a la regañadera o a tantas cosas, a las descalificaciones que se hacen a diario desde el gobierno hacia los que no estamos de acuerdo con él. En definitiva, para que exista diálogo tiene que existir respeto y voluntad para poder reconocer que el otro existe. Todavía hoy en sus alocuciones están descalificando a los que no estamos de acuerdo con el camino que lleva Venezuela en este momento. Entonces esa llamada no hubo un inicio, un diálogo. Esa llamada lo que hubo fue una conversación, entre un gesto, que lo agradecemos en el sentido de que lo aceptamos y le dijimos las cosas que había que decir. Capriles le dijo lo que pensaba, Chávez pues le dijo lo que creía también, y bueno, si de ahí nace un diálogo, bienvenido será, pero no es que haya un llamado allá a diálogo por haberse producido una llamada, sino, repito, tiene que haber un reconocimiento, no a Enrique Capriles, que así mismo se lo dijo Enrique, tiene que haber un reconocimiento a las 6,5 millones de personas que sufrimos en este país porque no estamos de acuerdo con el destino que está llevando el gobierno. Eso por... ¿Cuál es? Lo de la mesa. Sí. Bueno, efectivamente, hoy tenemos la primera reunión de mesa, van a ser los miércoles, pero naturalmente, ante estas circunstancias, nos vamos a reunir hoy mismo. Salgo de aquí para allá y aprovecho de estar viendo la rueda de prensa, por esto es que no he llegado, así que ya voy para allá. Vamos a hacer una primera conversación y escoger un mecanismo de evaluación. Aquí es, por supuesto, llorando y vistiendo a muertos. Aquí uno, al mismo tiempo, se pone por un lado en un carril a evaluar y en otro carril a trabajar, porque tenemos elecciones de gobernadores y de alcaldes, y la semana que viene, y esa semana de asamblea, y hay que dar respuestas a las cuestiones de la vida real y producir iniciativas para las cuestiones de todos los días. Pero vamos a hacerlo con mucho equilibrio, nombraremos un equipo para eso, que haga una evaluación muy extensa, converse con todos los actores de la mesa, del comando, de regionales y municipales y todo, para evaluar con seriedad, con la finalidad de ayudar a corregir y a proponer cosas nuevas. Porque claro, algún error tenemos que haber cometido sin perdimos. Lo que uno puede decir es que hizo, tú sabes que perfecto siempre, casi siempre, en Venezuela últimamente perfecto es rojo. Los demás colores somos colores naturalmente falibles, como es la cosa. Por nosotros somos gente que se equivoca, que a veces acierta, pero gente normal, pues. Gente normal, no tenemos pretensiones de ser extraordinarios, ni superhombres, ni supermujeres las que así son. Entonces, vamos a analizarlo y haremos
una jornada, como es la costumbre de la mesa, una jornada para discutir ese informe. Y ese es un método que nos ha dado resultados siempre. Siempre nos ha dado resultados porque analizamos las cosas, tomamos correcciones y seguimos adelante. Lo que sí quiero decirle a todo el mundo, el que esté sacando cuentas sobre la base de que como perdimos, la unidad se terminó, se equivoca. Está pelado que cambie el circuito. Eso no es así. Más bien lo que queremos es ampliarla, ser cada vez más unidos, ser cada vez más, que sea cada vez más ancha y llegar hasta más sectores del país. Porque ese es el proceso, se conduce a la unidad nacional. Acuérdense ustedes que ese es el compromiso, un gobierno de unidad nacional, y hacia allá es que apuntamos, hacia un país donde, siendo como somos diferentes, somos capaces de hablar, somos capaces de entendernos y de trabajar juntos. Esa es la idea. Así que, bueno, pues ese es el rumbo que llevamos, ese es el camino. Yo insisto una vez más, en realidad hay un camino y el camino es la unidad. Ramón Guillermo. Briseño, ¿qué hubo? ¿Cómo estás tú? Ramón Guillermo, me rindo, tenías razón. ¿Cómo te va? Cuéntame. Encantado de saludarte. Mira, una cosa que te iba a preguntar, dado que se ha producido esta llamada del presidente de la República, que Briquet dijo que era como el inicio de un diálogo, que para que se produzca ese diálogo y ese entendimiento, ¿qué factores podrían influir para el acercamiento de los dos factores, del gobierno y de la oposición? Gracias, no, aclaro lo que dijo Armando para el récord, pues. En realidad pensamos que una llamada es una llamada, eso no es un diálogo en sí mismo, es una llamada que valoramos, que cómo será, qué noticia. ¿Cómo será noticia? Por cierto, esta es una llamada que esperamos no ver grabada en un programa esta noche en el Canal 8, porque apareció, es conocida públicamente. Ahora, no me extrañaría, yo espero que haya adecuado control de esas cosas. Pero bueno, te repito, ¿qué condiciones? Las condiciones normales, ¿vale? Cuando uno habla con otro, cuando uno dialoga, ¿qué tiene que hacer? Uno, reconocer que otro existe. Es decir, enfrente no tengo la nada, enfrente no tengo la antipatria, tengo a otro, y además a otro al que respeto. Por lo tanto, tengo que oírlo, tengo que escucharlo, y porque tiene algo que decirme, y tengo yo algo que decirle a él o a ella. Eso es lo normal en un diálogo, y eso es lo que cabe esperar. Mientras eso sea así, nunca habrá problema. Ahora, nosotros insistimos también que ese respeto es a los venezolanos en general. Los venezolanos se lo merecen. Cuando alguien me preguntaba en la última rueda de prensa de la mesa antes de las elecciones acerca del tema del debate, pero bueno, si el presidente ha dicho siempre que no quiere debate, ¿por qué ustedes insisten en eso? Bueno, chico, por respeto, ¿vale? Por respeto a la gente. La gente se merece que sus líderes puedan hablar, puedan conversar. Aquí hay claramente un líder que 6 millones de venezolanos dijeron, este es el que es. Oye, eso no es poca cosa. Y el que se pusiera al poder a tratar más bien de disminuir, de erosionar ese liderazgo, sería, por supuesto, un menester ocioso y además pernicioso. Buenas tardes, Jocelyn Torres de Notitarde. El ex candidato ahora, Enrique Capriles, y también el coordinador nacional del Comando Venezuela, Leopoldo López, dijeron que iban a obtener 1 millón de votos más que el presidente Chávez. ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran los cálculos que se estaban haciendo para decir eso? Y bueno, ya el viernes cierra la postulación para las candidaturas regionales. Pues, ¿cómo se van a organizar ustedes? ¿Cuántos candidatos se han inscrito hasta el momento?
Y bueno, la Mesa de la Unidad, imagino, se va a reunir para tratar este tema, además porque está en el ambiente lo de la gobernación de Miranda y también porque, bueno, ya Juan Carlos Caldera está retirado, expulsado de la militancia de Primero Justicia y algunos suponen que Ocariz pasaría a la alcaldía de Sucre, a la candidatura, y Enrique Capriles a la gobernación de Miranda. Eso es lo que se está diciendo, por favor, para que me lo aclare. Gracias. Muchas cosas. Bueno, nos vamos a reunir para analizar todo eso y tomar las decisiones que corresponden. Hay unas que ya están tomadas y otras que habrá que tomar, y como corresponde hay que conversarla. Cuando yo salgo y hablo por la mesa es porque la mesa está hablado. Yo no puedo hablar de lo que no está hablado. Mucho me gustaría, pero no puedo en ese sentido adelantar criterio. Hay varias candidaturas que están inscritas ya, pues es un proceso de primaria. Hay otras que no, que tienen que inscribirse en breve, así que tendremos pues pronto eso resuelto y habrá seguramente más noticias en los próximos días. Bueno, vale, que queríamos sacarlo pero no llegamos. Aumentamos 2 millones nuestra votación, pero no nos alcanzó, no pudimos, y vamos a analizar por qué no lo logramos. Claro que vamos a analizarlo. Vamos a analizar por qué no lo logramos, para ver cómo hacemos para lograrlo, naturalmente, y para lograr todo lo que haga falta para que así sea. Buenas tardes, Ramón. Juan Carlos Aguirre, de NTN 24. Hay ciertos sondeos que hemos hecho en la calle y muchos apuntan, y quiero ser reiterativo en esto, a que ellos creen que hubo un fraude, no creen en estos resultados, más cuando se pierde Zulia, se pierde parte de Miranda, se pierde Nueva Esparta, y esto no lo están creyendo. ¿Cómo devolverle la confianza a los electores, más aún cuando falta muy poco para unas elecciones regionales donde pueden pasar factura también? Hablamos de eso al comienzo, cuando tú no habías llegado. Disculpe, pero los demás disculpen, pero reitero, los resultados que tenemos, y por eso los reconocimos, no tenemos evidencia de fraude alguno. Estamos trabajando con todas las actas para revisar exhaustivamente.